Gloria a Dios. Bienvenidos mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Vamos a empezar, hermanos, este tiempo de oración, este tiempo de la palabra, este fin de semana, hermanos, o inicio de semana, pues. Que el Señor, hermano, nos cubra, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ilumine. Amén. Vamos a dar inicio a este tiempo, hermano, con alegría de corazón, con toda sencillez, hermano, con toda humildad. Vamos a abrir el corazón para que el Señor, hermano, nos hable, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos ilumine, hermano, conforme a su gracia, a su misericordia. Amén. Cierra sus ojitos ahí donde está y vamos a empezar, mis hermanos. Disponga su corazón. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios amado, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por darnos la gran oportunidad, Señor, de poder estar delante de tu presencia, Padre, delante de ti, Dios Todopoderoso, y poder, Señor, elevar a ti, Señor, una oración, poder elevar, Padre, un cántico de agradecimiento, poder, Señor, meditar, Padre Santo, en tu palabra, poder guardar, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Gracias por esta hermosa noche que nos regalas, Padre, porque hay paz, Señor, en los corazones de aquellos que te buscan, porque tú, Padre, llevas toda carga, Señor, todo peso de aquellos que descansan en ti, de aquellos que se refugian en ti, papá. Gracias, Señor bendito. A pesar, Señor, de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, tu Padre sigues extendiendo tu mano de misericordia, Señor, tu manto de gracia, tu manto de amor sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tus amados. Oh, mi Dios Todopoderoso, gracias, Señor bendito, porque tú eres el que llama, tú eres el que prepara, Señor, tú eres el que instruye. Eres tú, Señor, y es delante de tu presencia, Señor, que nos presentamos. Padre, míranos en Cristo Jesús, Señor, míranos en Cristo. Por medio del sacrificio del Cordero nos presentamos delante de ti. Porque en nuestra humanidad imperfecta, Señor bendito, hay mucho, Señor bendito, que cambiar, que corregir. Pero en Cristo Jesús, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, nos cubre. Tú cubres multitud de errores, Señor, multitud de pecados, multitud de faltas, bendito Dios de gloria. Y es por tu gracia, Señor, que tenemos una nueva oportunidad, bendito Padre. Con temor, con temblor nos acercamos delante de ti, Señor. Con mucho temor, bendito Dios, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso. El Dios que tiene, Señor, en su diestra la autoridad de dar vida y de dar muerte. Por eso abrimos delante de ti nuestro corazón. Por eso delante de ti nos humillamos, inclinamos nuestro rostro delante de ti, mi Dios. Inclinamos nuestras cabezas delante de ti, Padre. Oh, mi Padre Celestial. A ti nos acercamos, Señor. A ti venimos, Padre. Al Creador del cielo y de la tierra, al Dios Todopoderoso. Oh, Señor, míranos en Cristo. Cúbrenos, Señor. Lávanos, Padre. Purifícanos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre. No queremos hablar de nosotros. No queremos, Señor, pasar, bendito Dios, el tiempo en nuestra humanidad. Nada más queremos, Señor, conocerte, Padre, aprender de ti. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte, Dios. Cubre esta casa. Cubre los hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Padre. Cuán grande, cuán inmenso. Cuán grande, Señor.
Cuán poderoso eres tú, Padre. Cuán reverente, Señor amado. Oh, mi Dios. Es aquel que a ti se acerca entendiendo, Señor, tu grandeza, tu poder. Padre mío, Padre glorioso, cuán hermosa es tu palabra, Señor. Padre santo, límpianos, Señor, de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Oh Señor, de toda ociosidad, dígale, Padre, toda falta, Señor, todo descuido, Padre, todo entretenimiento, Señor, toda vanidad, Padre glorioso, que hay en nosotros, en nuestra mente. Oh, mi Dios, Padre glorioso, que mi alma, Señor, sea agradable a ti, que mi corazón sea agradable a ti, dígale. Oh, mi Dios, cúbrenos tú, papá, en el nombre de Jesús. Aleluya. Abro mi corazón delante de ti, dígale, abro mi corazón a ti, Señor. Abro mi corazón a ti, oh Padre, oh Dios. En el nombre de Jesús, santifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Oh Padre, gracias por el sacrificio de Cristo, Señor. Gracias por esa sangre derramada, Señor, en ese madero que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor bendito, por el Cristo, Señor, en ese madero, bendito Dios. Porque hoy podemos acercarnos a ti por medio de Él. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, porque podemos hallar en ti reposo por medio de Cristo. Podemos hallar en ti reposo, Señor. Podemos hallar en ti, Señor, la ayuda. Amén, Señor. Ese es el camino. Cristo es el camino, iglesia. No son nuestras buenas obras las que nos acercan al Padre. No es nuestra actitud, nada más. Es el sacrificio de Cristo, es su sangre, es su amor. Es ese sacrificio el que nos acerca al Padre. Aquel sacrificio que nos limpia, nos lava. Y es por medio de Cristo que hoy me acerco a ti, dígale, papá. Que hoy me acerco a ti. Pongo delante de ti toda carga, dígale, todo lo que hay, Señor, en mi corazón, en mi mente. Todo lo pongo delante de ti. Y dispongo mi corazón, Señor, para estar delante de ti. Dejo de lado toda distracción, dígale, Señor, dejo de lado toda distracción. Dejo de lado, Señor, todo aquello que entretiene, papá. Reconozco mi condición. Reconozco, Señor, mis faltas. Reconozco los deseos más profundos de mi corazón, que muchas veces, Señor, no están conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, que muchas veces no están rectos, bendito Dios.
Oh Padre, reconozco delante de ti, Señor. Oh mi Dios, enséñame, Señor amado, enséñame a honrar tu palabra. Cambia mi corazón, cambia mi mente, cámbiame, Señor. Ayúdame a ser obediente, dígale, a ser manso, a ser humilde, a ser sencillo, Señor. Enséñame, Padre, a ser una oveja, dígale, oveja de Cristo, porque esos somos, iglesia, ovejas de su prado, dice el Señor. Esos somos. Y es el carácter que debo tener. Es el carácter que debemos tener. Que nadie busque su propio bien, dice su palabra, sino el de los demás. Esa es parte del carácter de las ovejas de Cristo. Esa es parte del carácter. Ser mansos y humildes de corazón, como Cristo. Así que dígale, Señor, aquí estoy, Padre. Aquí estamos, Señor, mi casa, mis hijos, yo, Señor. Enséñanos, papá. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cántele al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántele a Él. Muévete en mí, dígale, Señor. Muévete en mí. Cambia mi mente, Señor, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Amén, Señor. Sí, Padre. Me despojo de toda altivez, de todo orgullo, de toda altivez, y humillo mi corazón delante de ti, Señor. Amén. El Espíritu de Dios está Sí, en Señor. este lugar. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este Sí, Señor. lugar. Así es. Dígale. Está aquí para consolar. Aleluya. Está aquí para liberar. Levante sus manos, hermano. Levante su voz. Está aquí para guiar. Levante su corazón al Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Dígale, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dígale, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Él está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Cambia mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí,
corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Amén, Señor. Aleluya. 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 Dígale una vez más. El Espíritu de Dios está en mi casa. Dígale. Bienvenido, Señor. El Espíritu de Dios. Oh, amado Consolador. Oh, Señor. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, dígale. Muévete en mí. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Mi vida Sí, de Señor. tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi Corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en mí, dígale. Dios Espíritu. Espíritu, muévete en mí. En mí, Muévete en mi casa. Dios Espíritu. Que tu palabra reine, Señor. Oh, mi Dios. ¿Cómo pediremos? Dice la palabra. No sabemos. Mas el Espíritu de Dios, el que Él mismo ha enviado, el Consolador, Él clama, Él intercede por nosotros, dice la palabra, con gemidos indecibles. El que conoce las profundidades del corazón del Padre, el que conoce las profundidades, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Oh Padre, dígale, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, gobierne en mí, que tu Santo Espíritu, Señor, me cubra, que tu Santo Espíritu me dirija, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, me gobierne, que yo pueda decir, como Cristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado, que yo pueda decir, Señor, que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y sabes, iglesia, lo que significa esa frase, el Espíritu de Dios está sobre mí, significa Él me gobierna, Él me guía, Él me dice lo que debo hacer, Él me enseña, Él es el que pone la palabra en mi boca. Ya no hago lo que yo deseo, sino el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha enviado, dice el Señor. Es necesario, iglesia, aprender a vivir delante de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Es necesario, iglesia, aprender a servir a Dios, guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. No hacer lo que pensamos que está bien hacer. No hacer lo que creemos que debemos hacer,
sino ser guiados por el Señor, ser guiados por su palabra. Que esa sea tu oración, iglesia, todos los días. Señor, que tu Santo Espíritu me gobierne en mi trabajo, en mi casa, en mis estudios, en mi relación matrimonial con mis hijos, en todo, Señor. Dígale, no solo quiero que formes parte de mi vida, Señor, yo quiero que tú gobiernes. Ni siquiera quiero que seas el más importante, quiero que gobiernes, Señor. Que seas todo, bendito Dios. Que seas todo, Señor. Que tú gobiernes, Padre. Que tú gobiernes. Que tú gobiernes, Padre. Que tu Santo Espíritu esté sobre mí, Señor. Y que traiga, Señor, a mi casa, a mi familia, ese deseo ferviente, Señor, de buscar tu rostro. Ese deseo ferviente, Señor, de dejar de ver la televisión y ponerme, Señor, a leer tu palabra. Dígale. Ese deseo ferviente, Padre, de querer escuchar tu palabra. Ese deseo ardiente, Señor, de agradarte. De querer, Señor, vivir para agradarte. De apartarme del mal, de apartarme, Señor, de dejar de lado mis malos deseos para buscarte, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, more en mí. Qué tan importante, iglesia, es el Espíritu de Dios, que el salmista David le rogó a Dios y le dijo: no quites tu espíritu de mí. No quites. No apartes tu espíritu de mí. Qué tan importante es, iglesia, escucha, que el apóstol Pablo dijo que hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Qué tan importante es que la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Escucha, iglesia. Qué importante es vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque en nuestra humanidad nosotros podemos, hermano, creer que hacemos lo que debemos hacer, pero son solo esfuerzos humanos. Es mejor ser guiados por el Señor. Es mejor no comprometerse antes de pedir dirección a Dios primero. Que el Espíritu de Dios nos guíe. Qué tan poderoso tiene que ser en nuestra vida la guianza del Espíritu Santo, que el apóstol Pablo dijo: el Espíritu de Dios me prohibió que vaya a predicar en tal lugar. El Espíritu de Dios me prohibió que vaya a tal lugar. Imagínate, iglesia, qué tan poderoso debe ser en nuestras vidas. Pero la verdad es que muchas veces, iglesia, hacemos lo que queremos hacer, lo que creemos que está bien. Después pagamos las consecuencias de eso. Y muchos le echan la culpa a Dios incluso. Pero mejor hubiera sido ser guiados por el Espíritu de Dios. Ay, hermano, que ese sea nuestro deseo. Que esa sea nuestra oración, Señor. Aún las palabras de mi boca, guíalas. Aún las palabras, Señor, de mi boca. Aún los pensamientos que están en mi mente, Señor. Guía mis pensamientos, mis sentimientos más profundos, Padre. Que haya un nuevo nacimiento en mí. Jesús dijo que debemos nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua no solo es ser bautizado en agua. Nacer de agua significa vivir bajo el gobierno de la palabra. Y nacer de espíritu no solo significa hablar en lenguas. Nacer de espíritu significa ser guiados, ser gobernados por el Espíritu Santo. Es ahí cuando el cristianismo de nosotros toma sentido. Es ahí cuando nuestro cristianismo toma sentido. Iglesia,
Es ahí cuando tu cristianismo toma sentido, cuando el Espíritu de Dios nos gobierna, cuando el Espíritu de Dios nos dirige y el Espíritu de Dios nos va a llevar a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Así es como funciona. Y cuando el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva al carácter de Cristo, a la mansedumbre de Cristo, forma en nosotros el fruto del Espíritu: amor, paz, benignidad, gozo, paciencia. Va formando en nosotros cada una de esas cosas. Por eso es necesario, iglesia, hay que tener muy pendiente eso. En nuestro cristianismo estamos nosotros viviendo de esa manera, como Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Estamos viviendo de esa manera. Pues si no es así, hermano, es momento de vivir así. Es momento de vivir así. El Espíritu de Dios gobierne en nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, dígale, ese es mi deseo. Ese es mi anhelo, Señor. Ese es mi ruego, esa es mi oración. Tu palabra dice, Señor, tú dijiste, Señor. Tú dijiste. Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial sabrá dar su Espíritu Santo a aquellos que le piden? Amén. Esa fue tu promesa, esa fue tu palabra. Oh, mi Señor. Oh, mi Dios. Y ese es nuestro ruego. Esa es mi oración. Que tu Santo Espíritu more en medio de tu iglesia. Que tu Santo Espíritu, Señor, more en cada corazón, en cada uno de nosotros. Que podamos hacer tu voluntad, dejando de lado, Señor, toda diferencia, dejando de lado toda enemistad, iglesia, dejando de lado toda división, dejando de lado toda altivez y todo orgullo, dejando de lado todo rencor, dejando de lado toda falta de perdón, dejando de lado la crítica, la murmuración, dejando de lado las quejas, dejando de lado todo lo que el Señor aborrece, los pleitos. Caminemos guiados por su palabra, gobernados por su Santo Espíritu, puestos los ojos en Cristo para agradar al Padre. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Dígale una vez más, muévete en mí. Muévete en mí, dígale. Ven a gobernar, Señor. Amén. Cambia mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí. Muévete en mí. Cambia mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dele gracias. Dele gracias al Señor, hermano. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Dios Todopoderoso. Dios majestuoso. Dios verdadero. Dios fiel. Dios que
que hace prodigios y maravillas, que ha tenido misericordia con un pueblo, Señor, rebelde. Pero gracias, porque tu misericordia es de siglo en siglo, Señor, de generación en generación. Padre mío, tu amor y tu bondad, Señor, siguen, Padre bendito. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Qué hermoso poder estar una vez más, hermano, poder adorar juntos al Señor. Yo sé, hermano, que usted también está ahí orando, adorando, hermano, que esto no es una hora de entretener, sino, hermano, que usted también está ahí, hermano, orando con nosotros, ¿verdad? Al Señor. Y me alegra, hermano, poder una vez más transmitir, hermano. Justo antes de la transmisión recibí una llamada, ¿verdad? Recibimos una llamada de un hermano que lo amamos mucho en el Señor, hermano. Y hermoso, hermano, escuchar, ¿verdad? Ver que Dios está volviendo los corazones, hermano, hacia Él. Que Dios de alguna manera está volviendo los corazones. Y eso, hermano, me llena de alegría, me llena de gozo, porque esa es la obra del Padre, hermano. Esa es la obra del Señor, a través de su Santo Espíritu, hermano. Esa es la obra que hace Dios, ¿verdad? Entonces Jesús dijo que el Espíritu Santo será enviado. Él enviaría al Espíritu de Dios, al Consolador, dijo, ¿verdad? Y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él convencerá al mundo de error, juicio y pecado. Fíjese, hermano, nosotros no podemos convencer al mundo, no podemos convencer al mundo, hermano, de error, juicio y pecado. Qué difícil en nuestras fuerzas humanas poder convencer. Mejor antes salimos peleando en vez de querer convencer, hermano, pero en la sabiduría humana, más bien, hermano, se sale peleando, se sale discutiendo. Pero fíjese la obra del Espíritu de Dios, hermano, convenciendo. Él le convence, Él hace, hermano, Él hace. La palabra de Dios está escrita en papel y el Señor, hermano, por medio de Cristo, hermano, vino a escribir la palabra en el corazón y esa obra la ejecuta el Espíritu de Dios. Fíjese qué cosa tan hermosa, qué cosa tan linda, hermano. Y es eso lo que nos va cambiando, nos va transformando. Así que yo quiero, hermano, que usted en su mente, en su corazón se quede eso, hermano, de que no podemos vivir un cristianismo en nuestra sabiduría humana, hermano. La sabiduría humana es terrenal, es diabólica, dice el apóstol, ¿verdad? La sabiduría humana, hermano, no sirve para edificar, pero lo que sí sirve para edificar, hermano, es lo que viene, la sabiduría que viene de lo alto, hermano. Eso dice Santiago, la sabiduría que viene de lo alto. Y es, hermano, el Espíritu de Dios el que nos guía a hacer todas las cosas. Así que yo no puedo confiar en mis títulos, yo no puedo confiar en mis estudios para edificar la iglesia, ni siquiera para edificarme yo mismo, hermano, espiritualmente. No puedo yo confiar en mi conocimiento humano para poder, hermano, eh, estar seguro en eso como una base y decir eso me va a servir a mí para acercarme más a Dios. No es así, hermano. Nada de eso. Por eso el apóstol Pablo lo entendió. Dijo, y todo lo que yo había alcanzado, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba 5 idiomas. Hermano, el apóstol Pablo conocía la ley de Dios al revés y al derecho, practicante, dice, ¿verdad? Hermano, él mismo se hace la comparación como fariseo de fariseos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, yo era alguien que buscaba, anhelaba seguir a Dios, pero en su sabiduría. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, hermano, lo guió, hermano, y ahí fue donde empezó, hermano, él a entender. Por eso, hermano, yo le aconsejo, hermano, que dejemos de confiar en nuestra sabiduría humana, en nuestro conocimiento humano y dejemos que el Señor nos guíe, que el Señor nos lleve, que el Señor nos dirija, hermano. Y así podemos agradar al Padre, hermano, así podemos agradar a Dios. Amén, mis hermanos. Qué hermoso, hermano, poder estar. Yo le invito a que vayamos a la palabra nuevamente. Vámonos a 1 Corintios 10,
Primera de Corintios 10, hermano, porque no hemos terminado este tema todavía. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Sí, no hemos terminado, hermano, y ojalá podamos ir terminando ya, ¿verdad? Este texto, hermano. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos, o de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Fíjese, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como ellos. Algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, guíanos en tu palabra una vez más. Añade toda sabiduría. Habla tú, Señor. Dígale que tu siervo escucha. Habla tú, Padre, que tu siervo se escucha. Pon de nuevo, Señor, para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Hermano, hemos venido hablando ya, hermano, de el codiciar cosas malas. También hemos venido hablando, hermano, de la idolatría. La semana anterior hablamos de la idolatría, hermano. También hablamos, hermano, de tentar al Señor, ¿verdad? Como algunos de ellos le tentaron, dice, ¿verdad? Y hoy, hermano, quiero hablar acerca de murmurar, ¿verdad? De lo que dice en el verso 10, ¿verdad? No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, dice, ¿verdad? Hermano, y fíjese que en cada una de estas cosas ha habido cosas muy importantes hermano, que entender, que saber, cosas muy, muy importantes, los pecados del desierto, las cosas que el pueblo de Dios vive haciendo, cometiendo. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace referencia a esas cosas y habla del que cree que está firme, mire que no caiga? Y el apóstol Pablo empieza a enseñarle a la iglesia de los Corintios precisamente, y a través de la iglesia de los Corintios a todos nosotros, acerca de las cosas que nosotros tal vez creamos que están bien, pero que delante de Dios no están bien. Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos en el desierto pensaron que podían hacer ciertas cosas, ellos pensaron que podían decir ciertas cosas, ellos pensaron que podían hacer a su gusto, a su manera las cosas y hablar lo que ellos quisieran, hermano, y convertir, hermano, el pueblo del Señor a su manera, hermano, en su pensamiento. Y precisamente lo que estábamos hablando, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y hermano, nada de lo que ellos hicieron en su fuerza humana sirvió de nada, porque en su sabiduría humana, todo lo que ellos querían hacer, hermano, más bien los iba a destruir, hermano, más bien los iba a apartar más de Dios y más de lo que ya estaban apartados también del Señor, hermano. Fíjese, entonces, en cada una de estas cosas vamos viendo cómo reacciona el corazón del ser humano en medio del tiempo difícil. ¿Cómo reaccionamos nosotros los cristianos en medio de tiempo de prueba, en medio de tiempo de lucha? ¿Cómo nosotros queremos hacer las cosas? Porque estas cosas que ellos hicieron, el pueblo de Dios también las hace. Hermano, estas cosas tal vez muchos de nosotros las hemos hecho, tal vez muchos las siguen haciendo, ¿verdad?
pero a la misma vez piensan, hermano, que están firmes o pensamos que estamos firmes, ¿verdad? Entonces no se puede estar firme sobre un fundamento, hermano, propio, sobre un pensamiento propio. No se puede estar firme sobre un razonamiento humano, hermano, meramente humano. No se puede estar firme, ¿verdad? Por eso dijo, el mismo Jesús dijo que en vano trabajan los edificadores y Jehová no edifica. Fíjese, en vano se esfuerzan, en vano pelean, en vano luchan, en vano todo. Si el Señor no dirige, si el Señor no gobierna, es en vano, dijo. Fíjese qué cosa tan tremenda. Ay Dios, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Muchos, muchos, muchos. Hermano, cuando el día en que estemos delante del Señor, cuando veamos que las cosas que hicimos van a ser pasadas por fuego, dice, ¿verdad? Y nosotros mismos seremos pasados por fuego, hermano. A ver, hermano, si hemos sobreedificado, dice la palabra, ¿sí? En oro, en piedras preciosas, o si hemos sobreedificado, ¿en qué dice? Paja, heno, hojarasca. Fíjese, y hemos de hablar de eso, hermano. Es un texto hermoso. Pero seremos probados, seremos pasados por fuego a ver si lo que hicimos estaba bien, si el Señor nos envió o si nosotros nos enviamos o si nos enviaron los hombres o si lo que dijimos, hicimos estaba bien guiado por el Señor o si hicimos lo que nosotros quisimos hacer. Ay, hermano, ahí nos vamos a llevar una gran sorpresa, hermano. Por eso es mejor ser guiados por el Espíritu de Dios, amén. Entonces, ahora tenemos que hablar, hermano, de no murmurar, ¿verdad? Aunque hemos ido hermano, no hemos ido en orden aquí en cada una de las cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de no murmurar, hermano, no murmurar. Y fíjese que esa palabra no murmuréis, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron por el destructor, nos llama mucho la atención, hermano, porque fíjese, perecieron por el destructor, ¿verdad? Y si lo vemos así no vamos a entenderlo muy bien, sino que tenemos que irnos a la referencia, tenemos que irnos a dónde sucedió esa historia, hermano, a dónde está el texto de que se desarrolla en eso. Y vámonos a Números, hermano, vámonos a Números 16, ¿sí? Fíjese, y vamos a leer, hermano. Ay, aquí hay cosas hermosas, hermano, que aprender. Números 16. Fíjese, vamos a ver, y realmente está en el 16:40, hermano, pero yo quiero analizar un poquito desde el 16:1, desde el principio, hermano, y fíjese cómo lleva por título eso que está ahí, dice, la rebelión de Coré, dice, fíjese muy bien, la rebelión de Coré. Dice, Coré, hijo de Isar, hijo de Coath, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Fíjese, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, presten mucha atención, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? De Jehová, dice su Biblia, ¿verdad? La Reina Valera. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Aquí les está hablando Moisés, ¿verdad?
Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Fíjese aquí, hermano, eso es interesante. Mas ellos respondieron, dice: no iremos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos, fíjese la respuesta que le dan ellos a Moisés. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿De qué tierra se está refiriendo? ¿A qué tierra está? Mire, Egipto, para ellos, para este grupo de personas, Egipto era la tierra donde fluía leche y miel. O sea, no había cosa mejor que Egipto para ellos. Fíjese, yo quiero que vaya prestando atención. Es poco que nos hayas hecho venir, en el 13, ¿verdad? De una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también, fíjese, te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades y tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos, le dijeron a Moisés. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos les he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, dice, ¿verdad? Y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos preste mucha atención aquí, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Yo quiero que subraye eso, hermano, subraye esa parte. Jehová habló en el 20 a Moisés y a Moisés y a Aarón, diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó. Yo sé que el texto está un poquito largo, hermano, pero quiero que usted preste atención. Vaya leyendo conmigo porque es importantísimo que leamos todo el texto para que entendamos lo que está pasando y lo que el apóstol Pablo entendió. ¿Sí? Entonces, en el 25 dice: entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis con todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Y subraye esto, hermano:
y que no las hice por mi propia voluntad, sino si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Fíjese, subraye eso, hermano. Descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo de el sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Porque cuando ofrecieron con ellos delante de Jehová, por cuanto ofendieron, dice, con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Preste atención, y el sacerdote Eleazar tomó el incensario de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en acuerdo a los hijos de Israel, de que ningún extraño, subraye esto, quiero que subraye esto, en el 40, en cuanto para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según dijo Jehová por medio de Moisés. A partir del 41, hermano, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Fíjese, es la referencia que hace el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo está hablando de murmurar, ¿verdad? No murmuréis, como murmuraron, dice 1 Corintios 10, y perecieron por el destructor. Es esto de la murmuración a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Fíjese, es otro de los pecados, hermano, que podemos nosotros estar cometer. Y es un pecado, hermano. Yo lo veo así, hermano, y es como la Biblia lo dice, ¿verdad? Es un pecado de rebelión. Es un pecado de rebelión y todo lo que viene con la rebelión incluida, hermano, porque nadie se revela, hermano, de la noche a la mañana. Nadie se revela porque, hermano, porque se le ocurre rebelarse, de pronto se le ocurre rebelarse. Y hermano, hay que tener mucho cuidado a qué se está rebelando, a qué se rebelaron el pueblo, a qué se parte del pueblo, ¿verdad? Como 250 hombres, dice, y de esta familia de Coré, este varón se puso al frente de la rebelión. Entonces esa murmuración no es solo hablar. No vaya a pensar usted que cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, no murmuréis, nosotros pensamos que es solo hablar y decir algo en contra de alguien, ¿verdad? O hablar o decir algo a forma de chisme, a forma de murmuración, a forma de cuento, hermano. No. A eso no se está refiriendo el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo se está refiriendo al pecado de rebelión, al pecado de altivez, de orgullo, al pecado de yo no necesito obedecer a nadie, yo no voy yo voy a estar al frente, yo quiero estar al frente. Por eso yo le decía que nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque
nuestras obras van a ser pasadas por fuego. La iglesia que yo pastoreo, hermano, esa obra tiene que ser pasada por fuego para ver si verdaderamente el Señor está en medio de eso, si el Señor está dirigiendo todo, si todo fue cosa mía, cosa de mi voluntad, cosa de que a mí se me ocurrió tal vez de la noche a la mañana decir, voy a ser pastor, voy a abrir una iglesia, voy a llamar hermano, gente, voy a evangelizar, hermano, a ver cosas, si fue cosa mía o fue cosa del Señor. Entonces, cada una de las cosas que nosotros hacemos, entonces, esta palabra murmuración, apúntele ahí, hermano, es el pecado de rebelión, es el pecado de altivez, es el pecado de orgullo, es el pecado, hermano, que se hace en una actitud altiva, en una actitud rebelde, hermano. ¿Por qué al Señor le disgusta tanto la rebeldía? ¿Por qué al Señor le gusta tanto la rebeldía? Le gusta, perdón, le disgusta la palabra. Le disgusta, no me corrige, tienes que corregirme. Pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Por qué al Señor le disgusta tanto la rebelión, la rebeldía? Fíjese lo que pasó en el cielo, dice la palabra, ¿verdad? Ezequiel me parece que habla de la rebelión de Lucifer, ¿no es cierto? Algunas Biblias lo ponen Luzbel, pero sabemos que era Satanás, hermano, en la profecía al rey de Tiro. Eh, lo que pasó allá, fíjense lo que pasó es que Satanás, bueno, antes Lucifer o Luzbel. Luzbel, ¿verdad? Ujú. Es que Luzbel, hermano, se puso al frente de una rebelión. Y no solo eso, sino que juntó ángeles, juntó seres celestiales. ¿Para qué? Para hacer fuerza, para hacer fuerza y poder derribar, sacar a Dios de su puesto. Y él dijo, subiré, ¿verdad? Y pondré mi trono junto al trono del Altísimo. Dijo, fíjese, y seré semejante al Altísimo, decía Satanás o Luzbel. Y Dios, hermano, sabía lo que estaba pasando en el corazón de él. Dios sabía lo que había en su mente, en sus intenciones. Y él pensaba, hermano, que juntando gente iba a tener más poder, porque hay algo que pasa, hermano, algo que sucede y que pasa justamente en los hombres. Es que si yo pienso que estoy haciendo algo bien y tengo gente que me está siguiendo, yo puedo llegar a creer que lo que voy a hacer está bien. Si hay más gente que apruebe lo que yo estoy haciendo, yo puedo llegar a creer que lo que estoy haciendo está bien. Pero eso no es así, hermano. No es así. Diga conmigo, Dios no depende de números. Dios no depende de Dios no nadie. depende de nadie. Amén. Dios depende de sí mismo. Dios depende de Él, de su fuerza, de su poder. Ay, hermano, y hermano, esto es duro, esto es difícil, yo lo sé. Yo lo sé. Tal vez, hermano, ah, en algún momento toquemos un mensaje o hemos tocado ya mensajes, hermano, tal vez más fáciles de entender o tal vez mensajes más bonitos, ¿verdad? Pero yo sé que hablar de esto, hermano, hablar de juicio, hablar de muerte, hablar de lo que Dios hizo, yo sé que es difícil, hermano, y es duro y mayormente no nos gusta escuchar eso. No nos gusta escuchar que Dios mate, que Dios sea así. No nos gusta escuchar que Dios juzgue. Pero sabe que detrás de todo esto, ah, la enseñanza que Dios tiene para nosotros es que tengamos cuidado con lo que hay en nuestros corazones, que tengamos cuidado con las cosas que hacemos y podemos estar pensando que no es tan malo, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado con cómo estamos pensando, hermano, porque fíjese, primero que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y segundo que las cosas que hacemos son inspiradas por algo, no son cosas que hacemos al azar. Las cosas que hacemos son guiadas por algo, ¿sí? Y tal vez algo puede estar haciendo el enemigo en nuestro corazón. Tal vez podemos estar siendo usados para hacer algo, hermano, así como este Coré, ¿verdad? Quiso rebelarse, armó su grupo, dijo, necesito 250 hombres, y se cogió 250 hombres, y escogió, dice, a los príncipes.
de los príncipes de Israel. O sea, cogió gente importante para hacer su rebelión. Y él pensó que porque tenía gente importante con él pensó que porque tenía gente fuerte con él, de los fuertes, dice, ¿verdad? Que él tenía poder ahí, hermano, en número y poder en personas. Él pensó que estaba bien lo que estaba haciendo. Pero cuánto le irrita a Dios, cuánto le irrita un corazón altivo, un corazón soberbio, un corazón que no se humilla delante de Él, delante de su palabra. Fíjese, entonces, el pecado de murmuración es el pecado de rebelión, hermano. Es el pecado de rebelión. Ahora, hasta ahí, ¿verdad? Sucede que lo que Dios hizo, hermano, lo que hizo Coré y cómo Dios trató, ¿verdad?, al pueblo. Y el pueblo huyó, dice, se fueron a esconder porque tuvieron miedo de que la tierra los tragase vivos. ¿Qué cosa tan? ¿Cómo habrá sido eso, hermano? ¿Cómo habrá sido eso? La tierra los tragó. Descendieron vivos al Seol, dice. Descendieron vivos al Seol. ¿Cómo habrá sido eso, hermano? De espantoso que la gente salió corriendo, salió huyendo, hermano. Ay, si nosotros vemos un temblor nomás y nos asustamos, ¿cómo habrá sido que se abrió, la tierra abrió su boca, dice, y descendieron vivos al Seol? Wow, debe haber sido algo impactante, hermano. Pero fíjese, ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? En el 41, en Números 16:41, que al día siguiente de que pasó todo esto, al día siguiente de que ya Dios hizo todo esto, fíjese lo que dice, vamos conmigo a la palabra. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron en sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incienso, y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad ya había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Fíjese, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Fíjese, hermano, esto es muy difícil de entender. Si nosotros lo vemos a una mirada humana, meramente humana, nosotros vamos a pensar que Dios era un Dios cruel. Tal vez, hermano, el mundo puede pensar así. Tal vez pueden pensar que Dios era un Dios exagerado. ¿Cómo va a hacer Dios esto con su pueblo? ¿Por qué Dios hace esas cosas? Porque yo quiero conocer, puede decir alguien, a un Dios de amor. Yo quiero conocer a un Dios que me ame mucho, un Dios que envió a su Hijo y quedarme solo en eso, ¿verdad? Que Dios me ama y me ama, hermano, ¿verdad? Y yo puedo quedarme en eso. Pero déjeme decirle una cosa, esto es parte del amor de Dios. Usted va a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que es parte del amor de Dios? Esto es parte del amor de Dios, porque estas cosas el Señor nos está enseñando para que nosotros entendamos que Dios es Dios. Primera cosa, Dios es Dios. Y de eso tenemos que estar seguros.
Cuando usted se acerque, cuando nos acercamos delante de la presencia de Dios, cuán reverentes tenemos que ser al Señor. Cuán reverentes tenemos que ser a su palabra. Cuando yo leo esto, lo primero que viene a mi mente, a mi corazón es, Señor, cuán reverentes tenemos que ser delante de ti. Oh, es que Dios no pasa por alto las cosas. Es que Dios no es, hermano, déjeme decirle así, hermano, aunque parezca duro, pero Dios no es una imagen en la pared, hermano. Dios no es una estampita que se lleve en la billetera. Dios no es una cruz que usted lleve en el cuello, hermano, o que alguien pueda llevar en el cuello. Y nosotros de Diosito y Diosito para arriba y Diosito para abajo y Diosito por acá, Diosito por allá. Pero ¿cómo estamos frente a su palabra? ¿Cómo está nuestra actitud frente a Dios? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Entonces, lo primero que viene a mi mente es que Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Dios no le tiene que preguntar a nadie nada para hacer las cosas. Y déjeme decirle que sobre todas las cosas Dios no se equivoca. Yo no tengo que defender a Dios. Yo no tengo que defender lo que Dios hizo. Yo no tengo que buscar excusa a lo que Dios hizo. Él es Dios. Él puede hacer. Su palabra dice que en su diestra está el poder de dar vida y de dar muerte. Yo no tengo que, hermano, y yo en esta noche no he venido a defender lo que Dios hizo. No he venido a tratar de explicar lo que Dios hizo. Lo que yo quiero explicar es que no hagamos lo mismo, porque Dios puede volver a hacer lo mismo. Y Dios puede seguir haciendo, porque Dios no tiene que preguntarle a nadie lo que va a hacer. Y yo no puedo encerrar a Dios en cuatro paredes y decir Dios es solo amor y nada más. Él es Dios, nosotros somos polvo, dice el salmista David. ¿Quién es el hombre? Dice, para que de él te acuerdes. Y el Hijo del Hombre, para que de él tenga misericordia. Lo que el salmista David está haciendo es que nosotros no somos, hermanos, no somos nada. Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, hermano, Él es Dios. ¿Entiende usted lo que encierra eso? Él es Dios. Él tiene poder. Yo tengo que entender eso. Cuando yo le predico a la iglesia, tengo que entender eso. Cuando yo voy a mi trabajo, tengo que entender eso. Cuando estoy sentado, ¿verdad? Haciendo cualesquier otra cosa, y recuerdo que hoy en la noche tengo que predicar la palabra, y prefiero hacer cualquier cosa, prefiero tal vez irme a jugar, irme a hacer esto, irme a hacer el otro, y descuido el llamado del Señor. Hermano, es porque tal vez no estoy entendiendo quién es Dios, porque tal vez no estoy entendiendo quién es el que me llamó. Hermano, el cristiano que de igual manera se acerca delante de la presencia del Dios sin discernir, sin entender quién es el Señor. Entonces lo primero que yo quiero que usted entienda es eso, hermano. Nosotros somos polvo. Nosotros somos, hermano, en medio de esta tierra, hermano, ni siquiera somos un grano de arena. Tan pequeños somos, insignificantes. Pero gracias al Señor, hermano, mire, Él ha tenido tanta misericordia con nosotros. Si usted está con su familia, usted está en su casa, disfruta de un momento de paz, dele gracias al Señor, hermano. Hay mucha gente que no tiene paz en este momento. Pero si usted la tiene, hermano, dele gracias y reconozca que es solo por la gracia de Dios que usted tiene paz. Solo por su gracia que tiene trabajo. O aunque no tenga trabajo, que solo por la gracia de Dios y la misericordia de Dios que hay alimento en la mesa para comer. Pero Él es Dios. Él es Señor. Yo no tengo que buscar excusa para lo que Dios está haciendo ahora. Yo no tengo que buscar excusa ni tratar de excusar a Dios. Él es Dios. Él es Señor. Él puede hacer lo que Él desea hacer. Y Él jamás se equivoca. Y Él es santo, santo, santo. Él es santo. Dios no es un niño que hace las cosas a la ligera. Pero hay algo que a Dios no le gusta. Hay algo que a Dios le disgusta mucho. Y es que la gente no lo mire como Él es.
Y es que la gente se haga una imagen de Dios a su manera, a su forma. Y por eso hablamos la vez anterior de la idolatría y cómo Dios juzgó la idolatría. Porque la idolatría es fabricar un Dios a mi gusto, a mi manera, en mi mente, darle forma y hacer que otros sigan a ese Dios. Pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que me habla, que me pone ley, que me pone reglas. No es el Dios que me dice esto sí y esto no. No es el Dios que me dice esto está prohibido y esto debes hacerlo aunque no te guste. Porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, hermano, eso es lo que Dios estaba juzgando, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando de esto, hermano, a Dios le disgustó tanto esto, le disgustó tanto, hermano, que se haya levantado este Coré. Y fíjese que analizando la historia de este varón, aquí en el texto podemos ver lo que era levita. Dice la historia, hermano, que era descendiente de Saúl. Fíjese, pero era parte de los levitas. No solo era parte de los levitas, tenía un puesto, un privilegio como levita. Tenía una función dentro del pueblo y él estaba llevando su función, estaba llevando su trabajo dentro del pueblo de Dios, dentro del templo, hermano. Bueno, no había templo todavía, pero en el pueblo él llevaba su trabajo, él llevaba a cabo su labor. Pero estando llevando a cabo su labor, él decidió que podía, hermano, estar al frente de todo. No, se cansó. Llegó un punto en el que Coré se cansó de obedecer. Se cansó de hacer lo que le digan. Se cansó, hermano, y dijo, no, yo quiero estar al frente. Yo quiero estar delante. Yo no tengo por qué obedecer a Aarón. Yo también soy levita, dijo. Yo no tengo por qué obedecer a Aarón. Yo no tengo por qué obedecer a Moisés. Yo quiero estar al frente. Yo quiero tener el poder. Yo quiero estar ahí. Y él pensó que podía hacerlo reuniendo 250 personas fuertes. Él pensó que podía llegar a hacer eso. Armó la gente, los convenció, fíjese, siguiendo sus deseos engañosos. Idólatra, seguía sus deseos engañosos. Hermano, tal vez ególatra. Y fue y armó la rebelión y encaró a Moisés, encaró a Aarón, hermano. Y fue tan grande esta rebelión, fue tan dura, hermano, que Dios vio y hermano, le irritó a Dios lo que él estaba haciendo. Y nosotros podemos pensar y decir, ¿por qué Dios juzgó de tal manera estas cosas? Y yo quiero preguntar, hermano, ay, a mí me hace más esto me hace acuerdo, hermano, a lo que pasa en los pueblos que vivimos pues supuestamente bajo la democracia, ¿verdad? El pueblo se cansa de obedecer y se hace una rebelión y entra otro líder y entra otro líder. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Solo pregúntese, hermano, ¿qué hubiera pasado si Coré hubiera tomado control del pueblo? ¿Qué hubiera pasado si Coré hubiera tomado autoridad sobre el pueblo, hubiera tomado el control y se le hubiera dado a él y hubiera ganado la rebelión y él hubiera sido el nuevo, pongámoslo así, hermano, el nuevo presidente? ¿Qué hubiera pasado? El nuevo libertador de Israel. Amén, el nuevo libertador de Israel. Fíjese, así de facilito, sin sufrir nada, hermano, él sin sufrir nada, hizo la rebelión y salió al frente, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Coré hubiera logrado lo que él quiso hacer? Bueno, yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa, hermano, en nuestro medio, en los pueblos en los que nosotros vivimos, ¿verdad? En nuestra sociedad. Viene un hombre, supuestamente, hermano, queriendo justicia, ¿verdad? Y empiezan y vamos con el movimiento, ¿verdad? Y el movimiento de la sociedad, el movimiento de los pobres y el movimiento de esto. Fíjese, solo piensen esto.
Y viene, hermano, y conquista, tal vez ganándose a la gente o tal vez haciendo, hermano, una rebelión, un golpe de Estado. Y entra al poder, hermano, entra al poder. Pero como son hombres, hermano, guiados por sus propios deseos carnales, guiados por sus propios deseos engañosos, no son, hermano, gente que tenga a Dios en el corazón o que tenga temor de Dios, porque si tuvieran temor de Dios, primeramente no estuvieran haciendo eso. Pero se ponen al frente, hermano, a la fuerza o ganándose a la gente. Se ponen al frente o a través de la supuesta democracia en la que vivimos, que no es otra cosa, hermano, la democracia que la gente piensa que es el pueblo gobernando, hermano, no es otra cosa que un pretexto para que algunas personas hagan lo que les da la gana. Y la gente está esperanzada, hermano, y si usted como iglesia está esperanzado que si viene tal persona a gobernar o tal presidente a gobernar, las cosas van a cambiar, hermano, usted, hermano, está equivocado. Pero fíjese lo que ha pasado en nuestros pueblos. Y viene uno, hermano, y déjeme decirle una cosa, lamentablemente, tristemente, hermano, uno peor que otro. ¿Por qué? Porque son guiados por sus corazones engañosos, porque están guiados por sus pensamientos humanos, humanistas, porque no tienen temor de Dios. Yo le oro siempre al Señor, le digo, Padre, ojalá algún día, hermano, ojalá algún día el Señor tenga misericordia de esta nación y ponga un hombre conforme a su corazón, hermano. Ojalá, bueno, si está en la misericordia de Dios, si está en su voluntad más que todo, pero qué bonito sería, hermano. Alguien con temor de Dios, conforme al corazón de Dios. Que Dios se acuerde, hermano. Pero bueno, entonces, fíjese, hermano, que este Coré hizo eso, es lo que él quería hacer. Él dijo, me cansé, vamos a armar un movimiento, hermano, no sé cómo le pondría su partido político. Los de Coré tal vez les puso, ¿verdad? y hermano, y empezó su revuelta. ¿Por qué Dios no permitió que esto suceda? ¿Por qué Dios, hermano, por qué Dios no es demócrata? ¿Por qué Dios no es, y usted tiene que saberlo, Dios no es demócrata? Ninguna de las formas de gobierno, que son como 7, 8 formas de gobierno, ¿verdad? Fascistas, demócratas, republicanos, alguna vez predicamos de eso. Ninguna de esas formas de gobierno son bíblicas, ninguna. Todas son inventadas por los hombres, siguiendo sus corazones engañosos, sus corazones ególatras, siguiendo sus designios, sus pensamientos. Ninguna es bíblica. Pero Dios establece su gobierno, Dios establece su ley, Dios establece su palabra, pone sus leyes, pone sus mandamientos y le dice al pueblo que haciendo eso vivirá, haciendo eso le irá bien. Dios establece su palabra, hermano, y Dios no es demócrata. Dios no es, usted no piensa, hermano, que Dios hace las cosas por mayoría de votos. No, alguna vez yo me encontraba con un varón y dijo, yo le preguntaba, digo, varón, ¿cómo te va en la iglesia? Decía, pastor, estamos mal. Y dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? Lo que pasa es que el pastor de la iglesia, ya no queremos que él esté al frente. Dios mío, digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Está en adulterio? ¿Está en pecado? ¿Qué pasó con el pastor? No, dijo nada de eso. El varón dice, es temeroso de Dios. Lo que pasa es que ya no tiene visión, dijo. Fíjese, preste mucha atención a lo que dijo este varón. Ya no tiene visión, dijo. Nosotros queremos expandernos, queremos crecer. Queremos hacer una iglesia grande, queremos construir aquí, construir allá, construir por acá. Y el pastor que tenemos ya no tiene visión, ya no tiene visión. Entonces, ¿qué están haciendo? Les dije yo. Dijo, ya reunimos a algunos líderes de la iglesia. Fíjese, ya reunimos a los líderes y nos sentamos a conversar y vamos a hacer votaciones, dijeron. Wow.
Vamos a hacer votaciones y vamos a escoger al nuevo pastor. Increíble, hermano. Increíble. Yo le hablaba la vez anterior de los sindicatos que hay dentro de las iglesias, ¿verdad? Sindicatos. Y hermano, déjeme decirle que no quiero que usted vaya a pensar que tal vez yo soy autoritario y va a decir, no, aquí se hace lo que yo haga y punto. Y si yo me equivoco, la gente tiene que obedecer. Y si, no, porque eso tampoco, hermano. Eso no está bien. Aquí se hace lo que Dios dice y punto, lo que dice su palabra. Como dice el cántico, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Dice. Aquí se hace, por eso le hablaba de ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces yo le decía a varón, a ver, espérate un momento, le decía a varón. Ay, Dios bendito. ¿Y sabe qué me dijo adicional? Me dijo que la persona, ya tienen visto a quién va a ser el nuevo pastor, dijo. Ya tienen visto quién va a ser el nuevo pastor. Y dijeron que era un hermano que había estudiado teología, porque eso más, dijo el pastor, no ha estudiado teología. Pues dijo, el que queremos que esté al frente es un hermano de la iglesia, dijo que ya está a tiempos en la iglesia, ha estado al frente como líder y todo, pero él ya estudió teología, él ya se metió a hacer cursos y todo esto, y dijo, creemos que él es apto, él está preparado para ser pastor. Así que vamos a hacer votaciones y lo vamos a poner como pastor. Y el pastor, obviamente, ya como está, dijo, fíjese, le vamos a dar como ya está un poco anciano, dijo el pastor, le vamos a dar un sueldo hasta que ya fallezca, le vamos a dar un sueldo, ¿verdad? Por ahí le vamos a dar unos $200, me parece que decía. Le vamos a dar un sueldito porque también el hombre no va a tener de qué vivir, decía. Y yo le dije, hermano, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Todo eso que ustedes quieren hacer, todas esas cosas que ustedes quieren hacer, están bajo la voluntad de Dios. Están siendo guiados por el Espíritu de Dios para hacer lo que quieren hacer. O están haciendo lo que ustedes quieren. ¿Es bíblico, le pregunté, hacer votaciones para escoger un pastor? ¿Es bíblico hacer votaciones para escoger a los ministros de Dios? ¿Es bíblico? ¿Dónde está eso en la Biblia? Le dije, muéstrame, ¿dónde está en la Biblia? ¿Alguna parte donde Dios dijo, iglesia, hagan votaciones para escoger a mis siervos? Sino que Efesios 4:10 dice que Él mismo constituyó, dice, Él mismo ya planificó todo y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, Él mismo lo hizo. Porque de algo usted tiene que estar seguro y es que Dios no es demócrata. Pero el pueblo pensó, hermano, pensó que podía hacer eso. Pensó que podían ellos hacer, hermano, la voz del pueblo es la voz de Dios, decían ellos también, hermano, y cogieron y armaron su revuelta y dijeron, vamos a tomar el control de él. Y Dios los mató. Descendieron vivos al Seol. Y déjeme decirle una cosa, que así, tal como este varón que le cuento, así hay muchos cristianos que piensan que los ministros se escogen a dedo, que los ministros se escogen usted, hermano, es el que hizo el curso de hermenéutica, usted hizo el seminario, usted hizo tantos cursos, usted le veo, hermano, que hasta tiene buen porte, usted es hasta medio simpático, ¿verdad? Medio carismático. Él es el que debe pastorear la iglesia. Oye, hermano, déjeme decirle una cosa, usted sabía que hacer eso, es rebelión contra Dios. ¿Usted sabía que la iglesia no se puede dirigir democráticamente? ¿Usted sabía eso? Yo siempre recuerdo a nuestro pastor que decía eso. La iglesia no es un lugar donde se dirija bajo democracia. La iglesia no es un lugar donde haya democracia, porque la democracia es una excusa. Nada más es una excusa para hacer y deshacer como les da en gana aquellos que están al frente.
con la excusa de que van a ayudar a la gente, van a ayudar al pueblo, van a hacer, fíjese, hacen y deshacen como quieren. Entonces, Dios no es demócrata. Dios no hace lo que la mayoría dice. Dios no hace las cosas pensando en que si le agradará a la mayoría o le agradará a la mayoría de acá o hará acá. No, Dios establece su ley, sus principios. Dios llamó a su siervo. ¿Qué actitudes de Moisés? Me sorprende, hermano, me sorprende. Fíjese, qué más señal de un ministro de Dios? Este Moisés, el pueblo le insulta. El pueblo le quiere matar. El pueblo le quiere hacer a un lado. El pueblo quiere hacer lo que desea hacer. ¿Y este Moisés qué hace? Este Moisés dice, Señor, mátalos de una vez. No, sino que este Moisés, Aarón, ándate en medio del pueblo, métete ahí, en medio donde Dios está matando al pueblo, métete en la mitad y pon el incienso ahí, prende ahí el incienso para que Dios tenga misericordia de este pueblo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, apártate de en medio de la congregación porque los voy a matar, los voy a acabar y te voy a dar otra nación a ti, otra nación. Y Moisés, no, Señor, ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de esta nación. Fíjese, casi la actitud, igual a la actitud del apóstol Pablo que decía, mientras más los amo, menos amado, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Fíjese qué cosa, hermano, qué cosa que muchas veces el pueblo puede creer y el pueblo siempre va a creer, hermano, y cuando uno es oveja, uno siempre cree que puede hacer las cosas mejor que los siervos de Dios, mejor que el pastor. Uno siempre dice, yo predico mejor, por decir algo. Yo enseño mejor. A mí me sigue más gente. A mí, yo cuando me paro al frente, la gente hasta aplaude. Bueno. El pastor ya casi no habla. Entonces yo quiero estar al frente. Fíjese, hermano, cómo vive el pueblo de Dios. Y hay algo que yo les voy a decir. Hay algo que les voy a decir. Entonces la gente dice, no, yo creo que soy mejor. Yo puedo estar mejor. Yo puedo hacer más. Conmigo van a ir las cosas mejor. Y se olvidan a quién están sirviendo. Se olvidan quién está dirigiendo todo. Porque no es contra el hombre que se están rebelando. Es contra Dios. Cuán importante es aprender a vivir bajo autoridad. Apunte esto, por favor, iglesia. Cuán importante es aprender a vivir bajo autoridad. Cuando yo empecé el pastorado, el Señor me dijo algo, vas a hacer las cosas como tú quieres o como yo quiero. Hay dos maneras de hacerlas, me dijo el Señor. Como tú las quieres hacer, como yo las quiero hacer. Bueno, sí, entonces tú decides cómo quieres hacer las cosas. Ah, Señor, tengo que, entonces vive bajo autoridad. Vive bajo autoridad. Sujétate a la palabra, sujétate a los ministros, sujétate, porque en la sujeción hay humildad. Hermano, déjeme decirle que en la sujeción uno va aprendiendo a callar, uno va aprendiendo, hermano, aprende, ¿verdad? Va aprendiendo a inclinar esto, hermano, que se llama cerviz, ¿verdad? Que Dios decía al pueblo de dura cerviz, o sea que nunca agachaba la cabeza, siempre estaba así, alzado a la cabeza, ¿verdad? En la autoridad hay humildad. Vivir bajo autoridad significa vivir bajo, hermano, sujeción. Yo sé que uno debe ver si la autoridad que está al frente de uno es temerosa de Dios. Para mí eso es suficiente, hermano. No importa si no ha estudiado, si no tiene título, si no tiene, hermano, experiencia, digamos, de haber cruzado seminarios bíblicos y no es doctor en divinidades, como decía alguien, ¿verdad? Yo soy doctor en divinidades, decía. Yo soy reverendo, ni sé cómo, ni sé cuánto. Yo soy esto, hermano, y bien, bueno, cada quien con sus títulos, hermano, pero sabe que hay un título que el Dios da y es apóstol, pastor, evangelista, maestro. Esos son los títulos que Dios da. Los hombres pueden inventarse, hermano. Doctor en divinidades, hermano, pueden inventarse. Pero fíjese, hermano, vivir bajo autoridad es aprender a ser humilde. Aprender. Recuerdo la hermana que me decía que el esposo
Ella ya no quería ir a la iglesia porque decía, es que el pastor no enseña nada nuevo, es que el pastor habla de lo mismo y de lo mismo, es que el pastor ya está viejo, es que el pastor ya le pasó su tiempo, es que ya no quiero ir a la iglesia, mejor me quedo en la casa, o mejor vámonos de paseo. Y el esposo le decía, esposa, vámonos a la iglesia porque tenemos que aprender a vivir bajo humildad, tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Fíjese, hermano. Así es como debemos vivir nosotros. Yo no, hermano, ¿cómo puedo decir que ya pasó el tiempo de Moisés y ya es tiempo de Coré, que venga otro, el más fuerte o el más vivo, yo qué sé, hermano, pero que venga otro y se adueñe del pueblo? Y vaya, hermano, y mire qué tan duro es esto, porque Coré no solo es que quiso el bien del pueblo, Coré no quiso el bien del pueblo. Coré quería ¿qué? La libertad, entre comillas, la libertad del pueblo. Se cansó, hermano. ¿Por qué tenemos que obedecer las reglas? ¿Por qué tenemos que obedecer los mandamientos? ¿Por qué tenemos que obedecer hermano? Y se olvidó que era Dios el que estaban obedeciendo. Dijo, "No, vamos a hacer las cosas a mi manera", dijo Corre. Vamos a hacer las cosas de Dios. Vamos a ser más chéveres, ¿verdad? Así, vamos nosotros a ser más chéveres, hermano. Vamos a meter cosas nuevas a la iglesia. Vamos a hacer, ya al pastor hagamos de lado, hagamos votaciones, cogemos a un nuevo pastor a nuestro gusto. Fíjese, idólatras. Idólatras, hermano. Un pueblo idólatra, siguiendo no a los hombres, no idólatras porque idolatren al pastor, no, porque si cuando ya no les caiga bien el que ponen, buscan otro. Idólatras porque siguen sus malos deseos, sus malas inclinaciones. Por eso son idólatras. Y aquí, hermano, en nuestro país, aquí en Ecuador, hay muchas iglesias donde los pastores se escogen bajo democracia, bajo votación. Ay de ellos. Ay de ellos, hermano. Porque nada de lo que hacen es guiado por Dios. Aunque parezca que crece la obra, aunque parezca que alcanza, aunque parezca que ya abrieron iglesia por aquí, iglesia por allá, ya hay 1000, hay 2000, hay 3000, hay 5000, hermano. Dios no depende de números. Dios depende de su poder y de su fuerza. Y en el tiempo de Jeremías era todo el pueblo contra un solo profeta. Un solo profeta. Las verdades bíblicas no son verdades bíblicas porque la mayoría lo diga, sino porque Dios lo establece, aunque sea a través de un solo profeta. Aunque sea a través de un solo profeta. Entonces, fíjese, hermano, que la gente piensa, hermano, que las iglesias se pueden guiar como humanamente, hermano, y Dios no es demócrata, hermano. Entonces, ¿por qué es importante aprender a vivir bajo autoridad? Y aquí se me viene a la mente, hermano, el Señor me regala esto que por ejemplo, el salmista David, fíjese, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey que estaba desechado por Dios, acuérdate, un rey que estaba desechado por Dios, reprobado por Dios, el rey Saúl, pero seguía siendo el rey. Y el salmista David dijo, no voy a alzar mi mano contra el ungido de Jehová. El salmista David decía, mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado todavía. ¿Por qué yo voy a alzar mi mano contra el ungido de Jehová? Fíjese. David siempre se consideró un súbdito del rey, aunque sabía que el rey estaba torcido, aunque sabía que el rey estaba mal, aunque él sabía que el espíritu que lo estaba atormentando era un espíritu que dice la palabra que Dios mismo lo envió para atormentar a Saúl. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él aprendió, hermano, lo que es humildad, sencillez. Llegará tu tiempo, varón, llegará tu tiempo. No te preocupes. Vive bajo autoridad, vive bajo sujeción. Alguien me preguntaba y decía, pastor, ¿cuándo debo salir de una iglesia? ¿Debo salir de la iglesia cuando yo quiera? ¿Cuando a mí se me ocurra? No, hermano, hay cosas que sí son válidas. Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice, ¿verdad?
Si usted ve que, hermano, que el ministro vive en pecado y no se quiere arrepentir y hace y deshace las cosas a su manera y a su gusto, hermano, esa es una opción. Usted puede apartarse, tal vez decirle, Señor, llévame a una iglesia sana. Si usted ve que no se predica la palabra, que el ministro no predica, que el ministro no enseña la palabra, tal vez, porque pasan haciendo reuniones, hermano, del Día de la Madre, el Día del Padre, tal vez anda viajando porque es un hombre muy importante, ¿verdad? Anda viajando de aquí para allá, no pastorea la iglesia. Hermano, usted puede decirle, Señor, llévame a un lugar donde yo pueda ser pastoreado, como dice el Salmo 23, a un lugar de verdes pastos. Pero hermano, si el ministro es temeroso de Dios, si está ahí donde Dios lo puso, si está predicando la palabra, si está enseñando, hermano, si es ejemplo, verdad, para la iglesia, aunque tenga sus errores o cualquier cosa, pero trata de ser ejemplo para la iglesia, hermano, ¿qué más quiere? ¿Qué más necesita? Sino ir aprendiendo del ejemplo, hermano, que da el ministro. Como dijo el apóstol Pablo, aprendan de mí como yo aprendo de Cristo. Es que muchas veces, hermano, nosotros creemos que la iglesia debe ser algo humanamente como nosotros concebimos en nuestra mente y porque vemos que no crece. A ver, ¿cuántos años estoy? Estoy 3 años y ya no hay, ¿verdad? Tantas almas y no hay tanta gente. Entonces la gente anda buscando iglesias grandes porque dice, ahí sí está Dios. Hermano, está muy equivocado. Dios no depende de números. Dios no depende de números. Puede que sí, como puede que no esté Dios ahí, ¿verdad? Por eso le decía, nos llevaremos una gran sorpresa cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga por los suyos y cuando seamos pasados por fuego, ¿verdad? Nos llevaremos una gran sorpresa. Pero fíjese, entonces, como primer punto, yo le decía, ¿por qué es importante aprender a vivir bajo autoridad, hermano? ¿Sí? Porque es importante aprender también a contentarse y a contentarse con el servicio que Dios nos ha dado. Porque Coré tenía un privilegio, tenía un servicio. Luzbel tenía un servicio. Querubín de alas desplegadas, le dijo el Señor, ¿verdad? Querubín protector. Tenía un servicio. ¿De dónde nace esto, hermano? De querer ser más grande, de querer ser igual a Dios. Coré, de querer ser el líder del pueblo. Dios bendito, ¿qué hubiera pasado si Coré hubiera llegado a ser líder del pueblo de Israel? ¿Qué hubiera pasado, hermano? Eso hubiera sido una locura. Solo ponga su mirada y mire cómo estamos nosotros, hermano, en nuestros pueblos. Uno peor que otro, hermano, uno. Y eso es lo que pasó en el pueblo de Israel con Samuel. Dios le dijo, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, le dijo Dios a Samuel. Entonces dales un rey, fíjese, un rey peor que otro, hermano, con algunas excepciones. El salmista David trajo, hermano, al pueblo de Israel, lo acercó más a Dios, pero de ahí en más, hermano, Salomón ya fue en declive, hermano, y ese pueblo terminó apartándose del Señor. Fíjese, y los reyes en serio, enseñoreándose sobre el pueblo. Y Dios no era así, hermano. Dios no es así. Nosotros decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan tajante? ¿Por qué? Vaya a ver cómo son los hombres. Dirija su mirada, por ejemplo, a los gobiernos, hermano, orientales, ¿verdad? Y fíjese, hermano, me enteraba que en algún país, hermano, comunista, fíjese, comunista, otro tipo de gobierno humano, en un país comunista hicieron una estatua y usted pasa por ahí, usted tiene que reverenciar esa estatua, usted tiene que inclinarse, reverenciar. Si usted no se inclina, usted muere. En otro país les ordenaron a las iglesias que pongan, en vez de las imágenes de supuestamente los santos, que pongan las imágenes de los presidentes, de los líderes, porque es que eso sigue. La rebelión está guiada por un corazón altivo, orgulloso, y sabe que ese corazón altivo, orgulloso no se detiene solo con tener el poder, quiere todo, quiere más, y se hace Dios por encima de los demás. Por eso yo le decía que si usted está pensando que el presidente, que vuelva a tal presidente, que venga tal presidente, usted está equivocado, hermano, si piensa que un hombre lo va a librar de todas las cosas. Ponga su mirada en el Señor, hermano, viva bajo el gobierno de Dios.
Honre a las autoridades hasta donde la palabra le da que honre, hermano, pero viva bajo la autoridad de Dios, bajo la palabra de Dios. Y ruegue a Dios por su nación, hermano, que Dios tenga misericordia. Entonces, fíjese, entonces eso es lo que pasó, hermano, ahí. Fíjese, entonces cogieron a Moisés, hermano, no. Y sí, querían hacer lo que ellos deseaban, hermano. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros y cómo viven las iglesias frente a esta realidad? Yo le voy a decir algo. Ay, se levanta un líder, empieza a ser carismático, más carismático que el ministro. Le empiezan a seguir más gente. Como le sigue más gente, cree que tiene poder o tiene autoridad para ser el líder. Le estoy hablando de cómo se forman las iglesias normalmente. No todas, no todas, pero muchas sí se forman de esta manera. Se levanta un líder, piensa que es más carismático, piensa que predica mejor, piensa que hace mejor las cosas, piensa que tiene mejor visión, piensa que él es el escogido de Dios, ¿verdad? Para hacer lo que él desea hacer, hermano, y crea una división. Vamos a dividir la iglesia. Y síganme los buenos, síganme los buenos. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? O yo soy más carismático, escójanme a mí, ¿verdad? Vamos de cierta manera, y se va ganando el poder, se va ganando el poder, hermano. Y la mayoría de iglesias muchas veces nacen de divisiones, nacen de rebeliones, nacen de un corazón guiado por la altivez y el orgullo, que puede aparentar y puede aparentar humildad, puede aparentar que quiere servir al pueblo, puede aparentar que todo lo que hace está es para servir a Dios, pero no es así. Viene guiado por un corazón altivo, por un corazón orgullo. ¿Sabe qué? Si le llamó el Señor, déjeme decirle una cosa, no tiene necesidad de crear una división en la iglesia. Si le llamó el Señor, no tiene necesidad de ganarse, ser más carismático y ganarse a la gente y decir, vámonos a formar una nueva, síganme los buenos, como es el Chapulín. No tiene necesidad de hacer eso. ¿Sabe que si el Señor le llamó, vaya, predique de cero, abra una obra de cero, ni una silla, nada? Vaya, hermano, camine. Si verdaderamente el Señor le llamó y empiece de cero, de nada, hermano, empiece y viva bajo la autoridad. No salga, hermano, peleando con el ministro. No piense que le va a ir bien. No vaya es que a mí me va a ir mejor, entonces pelea con el pastor, mejor se va y se abre otra iglesia. Y hermano, no es así. Fíjese qué bonito es que usted salga de una iglesia, llamado por el Señor, abra una obra y ver que el Señor le respalde, pero de cero, hermano, de cero. Que el Señor le respalde, que el Señor vaya con usted, camine con usted o usted con el Señor. Y que usted siga viviendo, hermano, en unidad, en amor, en sujeción, hermano, con el pastor que le formó a usted, que estuvo con usted. Y usted siga, hermano. Y cuando usted, ministro joven, tenga un problema, usted vaya y converse con el pastor que le formó a usted. Y usted pueda conversar, pueda descansar. Y usted pueda vivir en unidad, trabajar en equipo, ¿verdad? Es muy diferente a decir, no, a mí también Dios me habla, yo también estudié, yo tengo mi título de teología, el pastor ni siquiera ha estudiado teología, entonces voy y me abro otra obra y me peleo, ¿verdad? Con todo el mundo, yo estoy aquí y el Señor me puso y el Señor me llamó. Hermano, eso es hojarasca, eso es heno, eso es paja, y eso cuando es pasado por el fuego va a sufrir pérdida. Fíjese. Entonces, cuando usted vea iglesia independiente, iglesia independiente, iglesia independiente, dice, ¿por qué hay tanta iglesia independiente? ¿Por qué hay tanta iglesia sola? ¿Por qué no quieren unirse? Ni siquiera se unen con los ministros, ni siquiera se unen con nadie. ¿Por qué? O si se unen por un tiempo, les dicen algo que no les gusta y mejor se hacen a un lado.
Y sí, y viven toda su vida independientes. Y hay muchas iglesias que aunque estén bajo una tutela, bajo una denominación, podríamos decir, igual siguen siendo independientes, hacen lo que quieren. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Están siguiendo sus corazones altivos y orgullosos o están haciendo lo que Dios dice? ¿Ah? El que cree estar firme, mire que no caiga. Fíjese, tal vez usted al principio pensaba, bueno, sí, esa historia, pero ¿qué tiene que ver con nosotros esa historia? El Coré y el pueblo. No, tiene que ver muchísimo con nosotros. Tiene que ver muchísimo de cómo se forman las iglesias hoy en día. Tiene que ver muchísimo con los ministros. Tiene que ver muchísimo con las ovejas. Tiene que ver muchísimo con cómo el pueblo de Dios mira a Dios, a los ministros, cómo el pueblo de Dios trata a la palabra, a los ministros de Dios. Hermano, cómo el pueblo de Dios vive. Tiene que ver mucho con todo eso. Y yo no puedo pensar que viviendo de esta manera estoy firme, hermano. No puedo creer eso. Amén. Preste mucha atención a eso, hermano. Y es necesario que aprendamos lo que es humildad, sencillez, ¿verdad? Y mansedumbre, hermano. Porque eso demuestra que usted está bajo la guianza del Espíritu Santo. Si usted tal vez salió de su iglesia rebelde, se peleó con el pastor porque no hizo lo que usted quería, porque usted le dijo vamos a hacer esto y no quiso, porque le dijo, pastor, me cansé de estar encerrado en cuatro paredes, a mí el Señor me llamó a evangelizar naciones, y el pastor le dice, espere un momento, tranquilo, ya vamos a ir, tranquilo, espéreme primero que el Señor nos guíe. Y usted dice, no, es que no quiero esperar, yo ya quiero salir a conquistar las naciones para Cristo. Y dice, no, entonces me voy, aquí no tengo visión, no tengo nada. Tranquilo, tranquilo. Llegará el día. El salmista David, hermano, uno hubiera pensado que nunca iba a llegar el día. Y llegó el día, hermano. Pero qué rey, hermano, qué rey. Con sus errores y todo, pero qué rey. Hermano, engrandeció el nombre de Dios en el pueblo de Israel. Fíjese, hermano, todo a su tiempo, al tiempo de Dios. Todo al tiempo de Dios. Es algo que debemos ir aprendiendo, hermano. Tal vez a caídas, a golpes y todo eso. Pero si usted salió de su iglesia, se peleó con su pastor, usted le trató mal porque no tiene visión o sencillamente solo se fue porque usted tiene otra visión y quiere hacer otra cosa, hermano, entienda usted que eso no es agradable para Dios. Pégale una llamadita a su pastor, hermano, a su ex pastor, reconcíliese, aunque tal vez no vuelva a la iglesia, pero reconcíliese, vive en paz. Tenga a alguien a quien recurrir cuando necesite, cuando esté en apuros y no sepa qué hacer, hermano. Amén. Viva en unidad y en sencillez, hermano. Amén. Cierra sus ojitos ahí. Cierra sus ojitos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque cada día, Padre, tú nos enseñas cómo vivir. Nos enseñas qué debemos hacer. Tú nos hablas, Padre. Muchas veces nuestros corazones altivos, orgullosos, nos hacen creer, Señor, que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo. Ay, Padre, muchas veces decimos que queremos hacer las cosas para Dios, pero si no están conforme a tu palabra, si no son guiadas por tu Espíritu, no están conforme a ti, Señor. Las cosas son como tú las dices. Padre, y tú pusiste a un Moisés, tú pusiste a un varón, y qué corazón, Señor, que tú formaste en él. Padre, un varón que no guardó rencor contra el pueblo, aunque tenía para hacerlo. No guardó rencor, sino que amó a ese pueblo y murió con el pueblo en el desierto él también.
Pero qué corazón, Señor, que tú formaste en él. Porque hay algo que yo debo entender, y es que al que Dios llama, Dios prepara. Pero al que Dios no llama, no prepara. Y Dios prepara a cada uno conforme al llamado que cada uno tenga. Así que dígale, Padre, que yo pueda entender cuál es mi llamado, Señor. ¿Para qué tú me llamaste? Y que yo pueda ser útil ahí donde tú me llames, ahí donde tú me pongas, ahí donde seas servicial, donde pueda, Señor, agradarte. Ahí quiero estar. No quiero más, no quiero menos, Señor, de eso. Quiero tu voluntad, Señor, en mí. En el nombre de Jesús. Refréname, Señor, de hacer mi voluntad. Refréname, Padre, de rebelarme, Señor, contra lo que tú has establecido en mi vida. Señor, refréname, dígale, sujétame, Señor, y forma en mí un corazón manso, un corazón humilde, un corazón paciente, Señor. En el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, guiándome. Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de aquellas iglesias donde, Señor, se escogen a democracia o democráticamente, Señor, los ministros. Que se les revele, Señor, la luz de tu palabra y la luz de Cristo, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos vemos en una próxima emisión, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Van a haber cambios en los horarios de transmisión. Sí, van a haber cambios, hermano. Dios nos está guiando a hacer, hermano, otros trabajos, otras cosas, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Pero bueno, hermano, de todas maneras hemos de estar comunicando hasta mientras se mantienen los mismos horarios, hasta que comuniquemos, hermano, pero han de haber cambios. En todo caso, mis hermanos, perseveremos en la palabra y seamos fieles al Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos. Prediquen la palabra, guarden en su corazón, hermano, la palabra de Dios y enseñen a sus hijos, hermano, para que desde pequeños, hermano, nuestros hijos aprendan a honrar a Dios, hermano. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta luego. Amén. Bendiciones.